Muy bien, bienvenidos a la parte 2 de la sesión 3. Se están admitiendo sus nuevos compañeros. Vamos a esperar, ya están la mayoría. Está Alberto ya. Fanny falta. Nada más falta Fanny, ¿verdad? Sí, creo que sí. Jessie aquí está. Y Armando. Armando y Liliana ya. Víctor ya. Roger ya. Ale Ya. ya. Bueno, ¿cuál? Armando ya. Entonces solo falta Fanny, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Vamos entonces a continuar con el tema que nos quedamos, que era entonces la estructura del capital. Que ustedes ahorita leyeron, no era necesario que lo entendieran completo, ¿ok? Nada más para que nos diéramos una idea al respecto. Ale, tienes la mano levantada, dime. Es que estaba viendo si funcionaba, pero si quieren puedo decir referente a lo que leí. Ok. Si quieres, ahorita vamos a, Okay. vamos a hacer la dinámica, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir con el tema del sistema fiscal y financiero de una organización. Entonces, en la estructura del capital, vamos a ver, antes de que vayamos a ver en sí qué es, ahora sí díganme, vamos a, ok, ya traía todas las ganas de participar. Adelante, por favor, Ale. ¿Qué entiendes tú por estructura de capital? Bueno, estaba viendo que es una mezcla de deudas a largo plazo, o del capital que tiene la empresa. Esto entra como en el activo fijo de la empresa y pues entran o los fondos propios, acciones, me olvidó. Acciones preferentes o las utilidades que están retenidas. Ok. Bien. Alberto. Ok. Vamos a tratar de, para que podamos diferenciar entre cuando ponen un así o unos aplausos, yo entiendo como que le están poniendo así a su compañero, o levantar la mano. Hay las dos cosas que se pueden hacer. digo que aquí para levantar la mano. Así para levantar la mano. No, Ya la levanté. no, es que eso es Eso es un me gusta, es un ese es like. un me gusta. Pero Pero no, levantar la mano se hace de otra manera. pues así. Así. Ajá, pero mira, Lili, diles cómo hiciste eso. Es que ella está en su celular, Juanfra, entonces ahí sí te salen esas opciones, en la compu no salen. Uno. ¿En la compu no? No, en la mía no. A mí tampoco me sale Solo me sale el like y los aplausos. A mí también. Por eso es que no es que no quisimos hacerlo la clase pasada, no tenemos esos emojis. Pero yo puedo levantar la mano también en la computadora. A ver. A mí no me salen dos. Es que solamente lo ve el dueño de la sala, como para dar la palabra. Oh, pero... Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando ponen así, es para levantar la mano, y cuando ponen aplausos es para felicitar a alguien. Y ya todos levantaron la mano. Pero a ver, ¿tú estás en tu celular, Víctor? Sí. Y levantaste la mano. Y los que están en la compu no pueden levantar la mano. No. Resulta. ¿Yo Ok. qué hice ahorita? Ahora resulta. Bueno, está bien, ya. No se puede. Ya, les voy a bajar la mano a todos. Gracias, Ale. Ale, ¿a quién le das la palabra? A...
olvidó su palabra. Que no sea Fanny. Su nombre. No, tú, Víctor, adelante, te escuchamos. Qué detalle, muchas gracias. Seguía yo. Ay, perdón, Armando. Ah, Ya se la habías dado a Víctor, a ver. bueno, pues yo entendí que la estructura de capital es la cantidad de la deuda que emplea una empresa, tal y como lo dijo Ale, que para sus, ya sea para sus activos, fondos, gastos de capital, adquisiciones o inversiones, y estas se pueden dar a corto o largo plazo. Es una mezcla entre largo y corto que la compañía usa para financiar sus operaciones. Ok. ¿Es correcto, Víctor? A ver, Alberto. Bueno, yo vi que era como la combinación de recursos propios y recursos ajenos. Y esto era como extraer o pedir un crédito, un ingreso a capital, y esto hace que el residual sea más alto o la utilidad sea más alta por ejemplo, poner el capital 100% de nosotros. Es decir, si yo abrí una empresa, si invierto el 100% de capital, voy a tener menos utilidad que si, por ejemplo, solamente invierto el 50%, extraigo de un préstamo el otro 50%, mi utilidad va a ser más alta. ¿Y esto por qué? Debido a ¿cómo se llama? La deducción de impuestos que me tiene por ejercer un crédito. Entonces, por eso es que mi utilidad va a ser más alta que si hubiese dado un ingreso 100%. Alberto, dijiste algo muy importante, la palabra combinación. La combinación que tiene una empresa entre recursos propios y recursos solicitados o financiados. Muy, muy interesante. Jessie. Sí, bueno, con lo que dijeron los compañeros también identifiqué que, bueno, yo lo sinteticé como en una formulita que es la deuda más el capital y es igual al financiamiento total, y que lo más ideal para, no sé, ni idea de esas cosas, pero así lo entendí yo. Lo más ideal para la estructura de capital sería un equilibrio entre el riesgo financiero de la empresa y el rendimiento, o sea, maximizar el valor de la empresa. De hecho, es correcto. Muy bien, Jessie. Muy bien. Felicidades. Muy, muy, muy buena aportación. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Yo una pregunta. ¿Una pregunta, Roger? Ok, claro que sí. ¿Necesariamente la empresa debe que tener la deuda para el financiamiento, teacher, o puede ser puro capital propio sin deber nada? Que sea lo más correcto, ¿no? No, bueno, hay distintas estructuras de capital para cada una de las empresas y debido a la diversidad de empresas que existen en el mundo, las estructuras de capital pueden variar dependiendo del objetivo que busca cada una de las organizaciones o empresas. Y el nivel de apalancamiento o el tipo de inversión que requiera cada una de las empresas puede ser totalmente distinto. Una regla per se que te diga siempre debe haber un porcentaje en el que se debe manejar que el 30% debe ser deuda y el 70% capital. No existe como tal. Sí hay, sin embargo, conforme a la industria, comparativos de cuánta deuda y cuánto financiamiento propio tienen las empresas conforme a cada uno de los sectores en los que se desempeña cada una de las industrias, ¿no? De las empresas dentro de su industria. Pero no hay una regla que te diga, no, siempre debe de ser de esta manera. Vamos a entender entonces ahora, en pocas palabras, a qué se refiere es la organización financiera de la empresa, ¿no? La organización financiera, están viendo en pantalla ¿sí están viendo? ¿Qué dice organización financiera de la empresa? Va a ser la relación entre el pasivo y el capital. ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre pasivo y capital? Bueno, ¿qué tanto hay entre el pasivo y el capital? ¿Qué porcentaje hay
Entonces, esta es la mezcla de fuentes de financiamiento, como también lo mencionaba Jesse, ¿no? Y como también lo mencionó Alberto. Y lo vamos a reflejar en el lado derecho de una tabla contable. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Activos. Activos, Armando, exactamente. Entonces, la estructura de capital me va a hablar del pasivo a largo plazo y el capital. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, una estructura de capital me dice cómo la empresa está sustentada para sobrellevar sus actividades económicas, para operar, es decir, cómo sus activos se sustentan conforme a cuánta deuda tienen y conforme a cuánto capital tienen. ¿Qué es el capital? ¿Quién me puede decir qué es el capital? Stephanie. Son los fondos de una empresa, ya sean para operar, o sea, todo lo que vamos a mover en una empresa, lo que se necesita para operar o para adquirir activos. Eso es. Pero ¿de dónde sale el capital, Jessie? Bueno, yo supe, por ahí me enteré, que existe el capital variable y el capital fijo. Por ejemplo, los fijos pues son como la estructura de la empresa, la maquinaria, el equipo, todo lo que, con lo que cuenta la empresa. Y el variable podría ser, por ejemplo, pues el talento humano, ¿sí o no? No. Y lo que es temporal. No. En una empresa. No. No nos confundamos. Ahí estamos hablando de, tú primero me mencionaste, por ejemplo, mencionabas tu equipamiento diario, que son activos de la empresa. ¿Es activo fijo o activo variable? Sí, ¿no? Es lo que estabas mencionando. No, pero yo estoy preguntando el capital. El capital de una empresa, ¿qué es? A ver, ¿quiénes han estado muy callados? A ver, Lili. Bueno, yo vi que el capital, así como mencionaba Fanny, son los fondos que tiene la empresa para poder operar completamente. Ya de ahí depende lo que es la parte, pues ahora sí, el origen de los recursos, ese sería como el origen de la empresa, ¿no? Ok, pero vámonos más atrás. Son los fondos. Pero esos fondos, ¿de dónde nacieron? Pues de un préstamo o de una. Puede ser. A ver, Ale, dame un segundito porque levantó la mano Armando. Armando. De la inversión inicial. Ajá. Y de las inversiones posteriores. Esto es de las utilidades que se van reinvirtiendo. Y también podría haber reinversiones de accionistas, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Esto es el capital. El capital habla de la inversión que tuvo la empresa en un inicio para existir como tal. ¿Ok? Porque las empresas como tal, pues no nacen por, espontáneamente, ¿no? Por generación espontánea. Es decir, yo no salgo a la calle y de repente digo, aquí está mi puesto de tacos, digo, por un decir, ¿verdad? O aquí está mi despacho contable, o aquí está mi restaurante, o aquí está mi empresa de servicios, o aquí está mi tienda, o aquí está X empresa. Necesito invertir como tal para que exista la empresa. Entonces, ¿cómo hago eso? Debo de invertir. ¿Y cómo invierto? Pues poniéndole dinero a la empresa. Entonces, yo le pongo dinero, ya sea propio o mediante un conjunto de inversionistas, o pido pasivo, un préstamo.
Sí, pues ahorita vemos como el tema de las acciones, o pido prestado y entonces se hace como un fondo que se llama estructura de capital. Y estas dos variables de lo que le debo, etcétera, lo estoy tratando de hacer como lo más simple. Ahorita lo vamos a ver de una manera ya más legal, etcétera, para entender todo el tema de accionistas, etcétera, y que si ya leyeron, por ejemplo, la ley de... ¿Cuál ley? ¿Entendiendo la ley de qué? ¿Cómo? Les puse una ley que teníamos que entender. ¿La 259? No, la ley Ley de... General de Sociedades Mercantiles. Ajá. ¿Cuál, perdón? Ley General de Sociedades Mercantiles. Así es. La Ley General de Sociedades Mercantiles, ahí vemos cómo se deben de conformar las sociedades anónimas, etcétera, para que existan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahorita solamente yéndonos a lo básico, la organización financiera de la empresa va a decir, bueno, yo tengo de dos. O me financio mediante lo que yo pongo, o lo que la alberca de inversionistas pone, o mediante obligaciones o financiamientos que adquirimos como empresa o como organización para que existamos. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Dudas al respecto? no. Ahora no. ¿Queda más o menos claro, Lili? Sí, ya un poquito más. Ok. Entonces, hay distintos tiempos fiscales en la organización. ¿Ok? Estos tiempos fiscales van a ser los actos y actividades que se deben de realizar para mejorar el cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Qué es una obligación tributaria? El pago de impuestos. El pago de impuestos dentro del marco de las disposiciones legales vigentes. Es decir, la planeación fiscal, es lo que vamos a ver dentro de este curso, solo entender el concepto, son los actos y actividades que debe de realizar una organización para cumplir con el pago de impuestos dentro del marco de la ley. Va a depender del régimen tributario, del tipo de organización, de las inversiones a largo plazo, de las contingencias y de acuerdo a la empresa que el diseño de su estrategia fiscal. ¿Quién realiza la estrategia fiscal de una empresa? ¿El contralor? El contralor podría ser el Contador. ¿Perdón? ¿Contador, teacher? El contador, Un abogado, ¿no? la figura, ¿no? Porque en México todavía no estamos como muy acostumbrados a que existan todas las figuras, sobre todo financieras. Muchas veces cae en manos del administrador general. El analista financiero. El analista financiero a veces le echan también el rollo de Hacer todo. cuando no debiera ser así, porque el analista financiero no tendría que hacer el análisis fiscal. Es el asesor fiscal, ¿no? ¿Mandé? El asesor fiscal. Fiscal. ¿Dijiste O eso, sea, Ale? Yo. Sí. Ajá. Un O contador, sea- un fiscalista debería de ser, o en muchos casos se contrata a un despacho externo que haga un abogado fiscal. o que No. ¿Ok? Estamos yéndonos como a lo ideal. O contratan a sus compañeros de la maestría en planeación fiscal corporativa para que les hagan esta estrategia fiscal. ¿Por qué es importante esto? Porque una estrategia fiscal corporativa correcta lo que hará es que se gaste menos y se aprovechen las deducciones, se gaste de la mejor manera, sus empleados ganen más, pagándoles lo mismo. ¿Ok? ok. No evadiendo. No estamos hablando de evasión fiscal. ¿Ok? De buscar la Quede claro manera eso. de pagar menos. Sí, de hacerlo correcto, o sea, dentro de... Eficientando los recursos. Así es. Ajá. ¿Ok?
Porque tenemos distintas obligaciones, tenemos cargas fiscales. Las personas físicas o morales, que ya lo estudiaron, porque es la tarea que me entregaron, estamos obligados todos, tanto las personas físicas como las personas morales. Las personas morales son organizaciones, las personas físicas somos tú El individuo. y las que ofrecen servicios profesionales, a contribuir a los gastos públicos de acuerdo a las leyes fiscales que existen. Entonces debemos de pagar impuestos como el ISR, el IVA y otros, de seguridad social como el ISSSTE, como el IMSS, derechos, aprovechamientos como son las multas, productos como son licencias municipales, participaciones, que es por ejemplo lo que les llega a los municipios o a las entidades federativas por parte del gobierno federal, etcétera. ¿Ok? Está grabando. No se Se escucha. Se cortó. trabó, no se entiende. Perdón, ¿hasta dónde se escuchó? No se escucha. ¿Me escuchan ahora? Se está trabando. Ya. Ya. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? Nada. Está. Nada. Lo anterior. Aprovechamiento. Hicieron No, falta las participaciones. se quedó en productos y que los productos son las actas y todo eso. Bueno, Las licencias, etcétera, o las participaciones que son, por ejemplo, lo que el gobierno federal reparte a los municipios o a las entidades federativas. ¿Ok? sí. Nada más un ejemplo. La carga fiscal y la situación fiscal no es algo que vamos a ver tan a fondo en la materia, pero que sí tenemos que conocer para que pues, también sepan de qué le están hablando cuando les digan, es que tengo que pagar este derecho, etc. Este producto. ¿Okay? Okay. Para la actividad 3, entonces, ustedes tendrán que leer los recursos digitales de la plataforma sobre las sociedades, sobre la ley y entregar la actividad a tiempo y cuidar muy bien los detalles. ¿Por qué? Porque ya estamos en maestría, ¿ok? Entonces, un nivel de maestría exige sumo y mucho cuidado en cada uno de los detalles que realizan. Y fui muy laxo en la calificación de su actividad que entregaron, pero ya no se pueden permitir esos tipos de errores, ¿no? Pueden decir, ay, maestro, pero son errores de forma. Pues sí, pero ustedes quieren ser maestros, entonces vamos a llegar a la perfección para que sean maestros y maestras, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco ahora de lo que es en sí este tema de las organizaciones y que si la Ley General de Sociedades Mercantiles y que esto, ¿no? Que hay que analizar lo correspondiente a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Hay que entender qué es una sociedad. Hay que analizar su definición, ya que la terminología dispone de varias acepciones y que el derecho va retomando para nombrar pues, diversos actos jurídicos. Si nos vamos como al diccionario de la lengua española, la sociedad es una agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Lo estoy leyendo, ¿ok? Pero si ya no para el derecho mexicano, la sociedad es una manifestación de la voluntad con la finalidad de unirse con un propósito común, que debe ser lícito y determinado. La conformación se encuentra contemplada como un derecho humano en el artículo 9 de la Constitución de México, porque establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto que sea lícito. Entonces, las personas se pueden asociar libremente conforme a sus intereses y en el ejercicio de sus libertades para poder dedicarse a cualquier actividad que acomode.
La única limitante es que se apeguen a la legalidad y que no puedan realizar conductas prohibidas. ¿Ok? Entonces, la conformación de las sociedades es lo que impulsa la creación de las empresas, ya que éstas se lideran por personas físicas o por personas morales. Porque no se puede suponer la existencia de una empresa sin que antes se haya constituido una sociedad o que se inscriba una persona física, o sea, tú o yo, con un fin empresarial, porque también existimos quienes estamos registrados como persona física, pero con fin empresarial, como un doctor o alguien, o un contador, por ejemplo, que es una persona como tal, pero es una empresa o una persona física con fin empresarial. Si saben de esto, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Ok. ¿Ok? Ok. Bueno, los veo como muy callados. Es cansancio nada más. Ok, bueno. Entonces hay que conocer los tipos de sociedades privadas, las civiles y las mercantiles. Pero pues bueno, a nosotros nos atañe más las mercantiles, obviamente. Y vamos a hablar pues de la sociedad anónima y de la sociedad anónima promotora de inversión. ¿Cuál es esa? La famosa. ¿Cuál es la sociedad anónima promotora de inversión? La ¿De capital variable? SAPI. Ah, ¿Qué? SAPI. ¿No han visto últimamente que se usa el SAPI? sí. No. Sí lo he escuchado, pero no. Si se fijan, ahora es SAPI. Ah, no, yo no. Viene la lectura, ¿verdad? En la lectura viene más detallado. Ahorita estoy como dando una introducción. Obviamente todo lo que les diga hoy es pues, como en clase para que pregunten, etcétera. En la lectura viene como todo ya desglosadito y me dediqué a que pues, era como bonito y así. Pero obviamente lo damos en clase para que pues, también no haya dudas. Bueno, más bien para que les genere dudas y las respondan. Cabe mencionar que en la plataforma van a encontrar cosas que digan lectura complementaria. Esas lecturas complementarias solo son opcionales. Las que no dicen lectura complementaria es que de verdad las tienen que leer. ¿No? Porque me preguntaban en la clase pasada, profe, ¿cómo voy a saber si esta es lectura o esta es solo tarea? Y yo, pues ahí, todas van a implicar lecturas, pero en algunas va a ser lectura libre y en algunas van a estar ahí las tareas. ¿Me explico? Sí. Como en este caso, que ahí están pues, las lecturas y las presentaciones, ¿no? En este caso les puse 3, les puse una lectura y 2 presentaciones. ¿Sí? Quienes ya las pudieron revisar. ¿Okay? Entonces, la famosa SA, Sociedad Anónima. ¿Ok? Es esta la que existe bajo una denominación y se va a componer exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. ¿Al pago de? De sus acciones. Ya. ¿Ok? Deben de tener una denominación social, la limitación de responsabilidades de todos los socios y la incorporación de los derechos de los socios en documentos. Las acciones son fácilmente negociables. La sociedad anónima o SA, o sea, es cuando ponen SA al final de alguna empresa, ¿no? Es como muy común. Se puede constituir por comparecencia, etcétera, y tiene 2 maneras de constituirse. Puede ser ante notario
y debe ser de mínimo de 2 socios y mínimo de 50,000 pesos. Deben de tener 3 órganos. Deben de tener el órgano supremo, que también se conoce como Asamblea General de Socios, órgano de administración y el órgano de vigilancia. Y pues tienen acciones. Y ¿qué más? Pues los derechos de los socios de la SEA, o sea, de la sociedad anónima, están incorporados en su acción. Sin ella no se pueden ejercer y se pueden transmitir fácilmente, ¿no? Y también pueden ser limitados, ¿no? O sea, ¿Perdón? también pueden ser limitados, ¿no? Depende cómo se constituya la... Sí, el como la acta. constituyan, ¿no? O sea, tú ahí ya dices. Y mínimo deben de ser 2 socios. Y De máximo... hecho, Ahí entra la RL, ¿no? Sociedad Anónima de Recursos Limitados. Así, digo, ya empiezan, o sea, empiezan más. Ahorita vamos a ver cómo, generales. o sea, es que Comunes. si ya nos fuéramos como a clase jurídica, pues ya nos tendríamos que meter como a fondo a entender como toda la ley, pero vamos a ver como los principios básicos. nada más La SAPI. La nada más SAPI profe, es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Levanta la mano. ¿Mande? Armando quiere hablar. Armando, adelante. nada más una precisión. En Sí. cuanto al monto mínimo, ya no es de 50,000 pesos. Ya puede ser cualquier cantidad. La ley como tal establece que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito. Hubo una modificación a la ley en el 2011 al respecto. ¿En 2011? Pero esta era Sí. del 2018. Sí, Pero bueno, acabo... hay reformas en el 2018, pero ya no es exigible el monto mínimo de 50,000 pesos. Ya se puede incluso con 10,000. Obviamente va a depender mucho de las responsabilidades o del objeto social de la empresa para establecer el monto mínimo. No puedo decir que voy a instalar una fábrica de cerveza, por decir algo, Sí, con un claro, monto claro. mínimo de 10,000 pesos. Pero tal vez sí una empresa de asesorías, por decir algo, donde el recurso económico como tal no sea estrictamente necesario para la operación del negocio. Ok. Qué bueno que me dices porque... Ok, lo voy a revisar porque sí, digo, aparte de que en la currícula todavía no lo ponen así, y justo, de hecho, actualizo las leyes justo en cada curso para ver que hay reformas. De hecho, también el plan de estudios me ponen impuestos que ya no existen, pero bueno. Ok, muchas gracias, Armando. Muy valioso ese comentario. Y claro, por supuesto que sí, Armando. Gracias, porque de hecho tengo que revisar varias cosas al respecto. Disculpe, que obviamente en la lectura va a aparecer eso. Se lo Pero digo bueno. porque nosotros hace poco más de año y medio, 2 años, en compañía de otra persona estábamos viendo algo de ese tema y fue una de las cosas que nos hicieron hincapié. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Listo. Gracias. Bueno, y entonces, ¿qué es la sociedad de promotora de inversión? Va a ser un tipo de sociedad mercantil que es pues relativamente nueva. Se incorporó en el mercado de valores a finales del 2005. Más o menos a mediados del 2006 entró en vigor.
Y es una sociedad anónima que tenía incorporada la denominación de promotora de inversión y como su nombre lo dice, pues es promover las inversiones en las empresas en México. La esencia fundamental de estas es constituir un tipo de sociedad intermediaria entre una sociedad anónima que es general y una sociedad bursátil que cotiza en la bolsa, por lo que se puede considerar como un intermediario para poder cotizar en la bolsa. Su función es atraer inversionistas, pues pueden tener un mecanismo fácil para poder atraerlos con el propósito de que pues, las empresas puedan allegarse de recursos y promover proyectos de inversión para que pues, en un momento dado puedan saltar el trampolín para el siguiente peldaño, que es una sociedad bursátil, que es la que ya cotiza en la bolsa. Y las principales diferencias y ventajas que tienen con la SAPI es que, bueno, pues que protegen a las minorías de accionistas, ya que aún contando con el 10% de la tenencia accionaria, ya sea en lo individual o en manera conjunta, se pueden designar comisarios, directores generales, comités de auditoría, etcétera, ¿no? Tienen esa protección de minorías para que no se puedan tomar decisiones que beneficien solamente a los que tienen la mayor tenencia accionaria. Y por otro lado, permiten poder desarrollar dentro de una misma empresa, con distintas series de acciones, nuevas unidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, si en una sociedad se presenta un proyecto para hacer un hotel, pero no se encuentra con todos los recursos para poder realizarlo, se puede plantear la construcción de una SAPI para emprender este negocio o incluso transformar la SA que ya existe en una sociedad anónima promotora bursátil con el fin de atraer inversión para el desarrollo del proyecto que se presente. O sea, ¿se puede crear una SAPI dentro de una sociedad anónima? No, o sea, no, más bien, o sea, si dentro de una sociedad se presenta un proyecto para hacer el hotel, pero se puede constituir una SAPI aparte. Como complemento. Así es. O sea, se hace aparte. Como dos sociedades, ¿no? En una misma. Así es. Protegiendo la inversión. En lo que nos concierne, sabemos que nuestro hotel, además de contar con cuartos que tienen el hospedaje, se pretende que cuente con uno o varios restaurantes, un centro de exposiciones, discotecas, tiendas de souvenirs. La constitución de esta SAPI nos permite dividir nuestra sociedad en distintas series de acciones. Entonces, teniendo ya el proyecto, la serie A sería para el hotel, la serie B para el centro de convenciones, la serie C para los restaurantes, etcétera, ¿no? Se va a cortar. Están reguladas por el mercado de valores y bueno, es completamente distinto. Van a leer más al respecto en sus lecturas. Está por terminar ya esta reunión. Los voy a dejar ya por el momento. Sé que están muy cansados. Se va a terminar en cualquier momento. Mucho éxito con su tarea. Seguimos respondiendo dudas por el chat. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Cualquier duda la sigo respondiendo por el chat para complementar la clase. Y si les quedan dudas de la SAPI, las vemos por ahí en el chat. Les doy todavía por ahí unos mensajitos. Que tengan muy bonito fin de semana. Igualmente, gracias. Sí, profe, igualmente. También nosotros. Buen fin de semana a todos. Bye. Feliz día del estudio. ¿Feliz día de qué? ¿Feliz día de Hasta qué? luego. Se trabó. Los sábados. Bye. Bye. No tomen y quédense en su casa.